La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 17 de junio del año 2021. Voy a comentar con usted algo sobre esta situación que se ha generado en los últimos días en el ambiente político del país. La sucesión presidencial 2024. Algunos antecedentes que nos ayudarían a poner en perspectiva lo que hoy sucede. En los años del dorado autoritarismo y el partido casi único, cuando el PRI, o antes el PRM y antes el PNR, destapaba o nominaba o decía quién iba a ser su candidato a la presidencia, en ese momento se sabía por todos quién sería el próximo presidente de la República. Esto funcionó desde los años 40, desde la sucesión del presidente Lázaro Cárdenas, que designó al general Manuel Ávila Camacho, ininterrumpidamente al año 2000, cuando el PRI destapó o designó al licenciado Francisco Labastida Ochoa y fue derrotado frente al licenciado Vicente Fox. Ahí se acabó aquella continuidad autoritaria y antidemocrática. Pero en aquellos años, el presidente en turno tenía que ser suficientemente hábil para conducir el proceso sucesorio. Buscaba darle juego a uno, luego darle juego a otro, ocultar a uno y luego ocultar al otro. Es decir, jugaba con los prospectos. A partir del segundo año, cuando ya los tenía más o menos medidos, empezaba a promover a algunos. El tercer año buscaba ponerles pruebas para que el año 4 de su sexenio estuvieran definidos 2 o 3 claros prospectos que él sabía que eran esos prospectos para la presidencia, y en el año quinto, el penúltimo de su encargo, ya estaba tomada la decisión y se daba a conocer allá por septiembre, octubre de ese año, del quinto, el nombre del sucesor. Lo importante a destacar en esos años era el control que mantenía el presidente sobre el proceso sucesorio. ¿Y por qué era necesario, vamos a decir, ese control? Porque en el momento en que se destapaba al candidato del PRI, en ese momento el presidente en funciones empezaba a perder poder. Porque todos los demás, la clase política, sabían que el destapado iba a ser el próximo presidente de la República. Cuando México empieza a avanzar en la democracia, pues eso ya no fue casi axiomático como antes, sino que se nominaba o se destapaba o se designaba el candidato del PRI, pero ya no era una certidumbre total de que sería el próximo presidente. Y eso permitía al presidente alargar su periodo, en este sentido de mantener el control, la fuerza, allá por quizá enero, febrero del año de la elección, o enero quizá, o fines del año, en diciembre del quinto año. Pero lo mantenía, vamos a decir, al frente, y en la medida en que la campaña no era exitosa, que se veía que alguno de los adversarios superaría al candidato del PRI, eso le permitía al presidente seguir al frente de ese proceso y poder negociar con cierta fuerza ante el prospecto del campo contrario a sucederlo. Viene el presidente Fox, hay una especie de interna que la gana el candidato, el licenciado Felipe Calderón, y en la sucesión de Calderón al siguiente sexenio, gana la elección el presidente Peña o el candidato Enrique Peña Nieto. En el PRI hubo un intento
de elección interna, donde se enfrentaron el licenciado Enrique Peña Nieto y el licenciado Manlio Fabio Beltrones, y en un acto de unidad, planteó él, se retira y queda entonces solo como candidato el licenciado Enrique Peña Nieto. Muy bien. Pero al llegar a este periodo en el que estamos hoy, en este sexenio, que serán en realidad 5 años, 10 meses, las cosas han cambiado por completo, por varias razones. Primero, en el conjunto de funcionarios de primer nivel, los del gabinete y directores de algunas grandes dependencias o instituciones, no hay uno que valga la pena. Esos funcionarios o ese gabinete se distingue por varias cosas. Primero, su incapacidad de ignorancia en la gobernación, y segundo, por su abyección y por arrastrarse ante el poderoso en turno. Dicho de otra manera, no hay un solo prospecto que tenga la mínima dignidad y tampoco la experiencia y la entereza para poder aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y por qué digo aspirar a ser candidato y no a presidente? Porque no tienen segura la victoria. E incluso dentro del mismo partido en el gobierno, Morena, cualquier cosa que ello signifique, movimiento, partido, un grupo de cuates o jefes de bandas de delincuentes, etc. Se esperaron 2 años y medio, 30 meses, y una tragedia como la del metro, la línea dorada, desemboca o suelta la jauría para competir por el hueso mayor, ser candidato a la presidencia de la República. Para esos momentos había 3 prospectos nada más. 2 con posibilidades desde la perspectiva del presidente y 1 que era un glúteo veloz que él mismo se había acomodado, Ricardo Monreal. Pero ante los afectos del presidente nomás había un solo prospecto, la anticientífica Sheinbaum, una mujer que podrá ser distinguida en el ramo de la cuestión científica, pero en las cuestiones políticas es una nulidad, una mediocridad completa, tanto en su presencia física como en su actitud arrastrada, servil ante el poderoso, sin voluntad y opinión propia. Ebrard, un camaleón de la política, formado bajo el amparo y la cobertura y protección de Manuel Camacho en la época salinista, un hombre que tuvo que irse del país para evitar ser enjuiciado y posiblemente puesto tras las rejas, y un hombre de una volubilidad tremenda y además con una serie de problemas que van desde la cosa medio desequilibrio mental, allá con sus miradas perdidas de alguien que anda mal de acá de la chompeta, y con un pasado tormentoso por decirlo menos. No pocos esqueletos en el closet y un hombre que ha amasado una riqueza descomunal al paso del poder político, en donde él se ha movido rodeado de sinvergüenzas que le han permitido atesorar, como dije, una gran fortuna. Sin embargo, llega esto que la misma jefa de gobierno llamó en un acto absurdo que exhibe su servilismo para no importunar a López, incidente, y eso, como dije, desató las pasiones. Ya no es posible meter al muñeco a la caja otra vez. Se sueltan todos los suspirantes y aspirantes y empiezan a darse con todo. Se sacan trapos y los exhiben al sol. La primera parte de este dictamen exhibe a Ebrard y también al ingeniero Carlos Slim. Habrá 2 partes más que vamos a ver en qué termina. Pero el hecho es que la sucesión presidencial ya está entre nosotros. Los cercanos a ambos tendrán que tomar posiciones
abiertamente a favor de uno o de manera discreta, pero ya no habrá posibilidades de mantenerse en la indefinición. Monreal será el apestado, algunos dicen el caballo negro, en realidad no es caballo negro. López no lo quiere, lo detesta, es más. Sin embargo, tiene su corazoncito y allá está a la espera de que los otros fracasen. Sin embargo, López, en aras de querer controlar la sucesión, nombra a 3 individuos incapaces los 3. Tatiana Cloutier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. De los 3 no se hace uno solo, no sirven para nada. Son fauna de acompañamiento o, como dirían allá por las épocas de Lenin y Trotsky, simplemente compañeros de ruta o idiotas útiles, nada más. Ebrard ha salido tocado de esta tragedia del metro y prácticamente queda con la protección y afecto cercano de López, la anticientífica Sheinbaum. Pero eso será la anécdota, lo que se ve. Pero lo importante es otra cosa. López ha perdido el control de la sucesión. Quiere hacer como que tiene el control. No lo tiene. Primero, porque es un hombre que no sabe operar políticamente. Impone políticamente, que es diferente. Utiliza el chantaje, la traición, la filtración de datos personales, etc. Pero no es capaz de operar, de hacer política. Es un cavernario de la política. Esto se le va a complicar todavía más, va a exhibir la debilidad y la incapacidad y bajísima calidad de su gabinete y va a desatar las pasiones y al rato van a estar todos contra todos. Cambia al inútil que estaba de secretario de Hacienda, en unos 20 días, un mes va para afuera y pone a otro cuyo rasgo distintivo frente al presidente es que se parece a Benito Juárez. Un hombre teórico, un hombre consultor privado, pero que no tiene idea de la realidad que es esa cueva que es la Secretaría de Hacienda. Pero la va a conocer pronto la realidad. ¿Qué tenemos, pues? La sucesión presidencial desbocada. Antes de tiempo se empieza a jugar la baraja y resulta que las cartas están muy desgastadas, la caballada está flaca, diría el clásico ingeniero Rubén Figueroa, y no se ven posibilidades ni recursos para maiciarlos. Flacos están y flacos seguirán. Y eso va a contribuir a la desesperación de López y a cometer cada día más torpezas, ya lo verá usted. Por lo pronto, la sucesión 24 ya empezó. Bienvenida sea y a observarla. Gracias y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más.